Vale, pues este año, por primera vez en los talleres de pacientes, vamos a hablar del cáncer de mama masculino, ¿vale? ¿Y por qué? Porque los hombres también pueden tener cáncer de mama. Y esto es un paradigma que, ¿no? que aún hay mucha parte de la población que desconoce y, y que tiene unas implicaciones. Entonces, ahora veréis que voy a ir como mostrando la información de lo que es el cáncer de mama femenino con las diferencias del masculino. Y lo más importante es que nosotros, o sea, que todo está basado como en el cáncer de mama femenino, porque como veis aquí, 1 de cada 8 mujeres tendremos un cáncer de mama, o sea que va a afectar al 12% de la población femenina, mientras que 1 de cada 1000 hombres va a tener un cáncer de mama. Entonces están muy poco representados en todos los datos que tenemos sobre el cáncer de mama. Esto, desde hace unos 15 años, tanto la Asociación Americana de Cáncer de Mama como las diferentes asociaciones europeas están dando como mucho poder a que en los estudios clínicos de nuevos tratamientos y que se haga más investigación en el cáncer de mama masculino, ¿vale? Entonces, este es el índice de la presentación, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar también del diagnóstico y del tratamiento y unos mensajes que nos llevaremos a casa de lo más relevante, ¿vale? El cáncer de mama. Esto ya ha hablado también un poquito la doctora Saura, o sea que lo pasaré bastante rápido. El cáncer de mama, como sabéis, es eso, es el cáncer más frecuente en las mujeres, ¿vale? 1 de cada 8 y aquí veis, estos son datos americanos, pero esta es la incidencia de diagnósticos, ¿vale? El cáncer de mama es el primero, luego viene el del pulmón, luego de colon recto. Y la incidencia del cáncer de mama aumenta con la edad, que quiere decir que es más frecuente que el diagnóstico sea a partir de los 50 años, ¿vale? Por eso se hacen los programas de detección precoz del screening poblacional, ¿vale? De las mamografías. Y se engloba, lo que queremos en este contexto es conseguir un diagnóstico asintomático, es decir, que una persona que no se haya notado nada venga a hacerse una mamografía y podamos detectar si tiene una lesión muy pequeña, porque contra más pequeña la detectemos, más sencillo todo. Menos tratamiento, mejor pronóstico, ¿vale? Entonces, el diagnóstico puede ser asintomático, el periodo de screening de las mamografías es de los 50 a los 69 años cada 2 años. Ahora se ha hablado, pero todavía no está implementado, de si se empezará a hacer este diagnóstico antes, si se empezará a los 45 años, ¿vale? Salieron varias noticias hace unos cuantos meses, pero no hay aún un plan establecido por sanidad. Y luego puede ser sintomático. Entonces, ¿cómo podemos detectar que tenemos una lesión en la mama que puede ser sospechosa? Pues porque notemos un bulto, ¿vale? Porque cambie la piel, ya sea porque haya como una retracción, dependiendo qué movimiento hacemos, porque la piel esté como engrosada, como una piel de naranja o esté roja, y porque hayan alteraciones del pezón, que el pezón se haya metido para adentro o que salga líquido por el pezón. Y este líquido puede ser claro o puede ser como sanguinolento, ¿vale? Entonces, como ya os sé cómo ha avanzado, pues en los hombres es 1 de cada 1000, ¿vale? Es una frecuencia mucho menor. Y en sí, el cáncer de mama masculino es en torno al 1-2% de todos los tumores de mama, ¿vale? Entonces, aquí veis también es americano, ¿vale? Pero el cáncer más frecuente en los hombres es la próstata y luego también viene el pulmón y el colon recto, ¿vale? Y en ellos el diagnóstico siempre es sintomático, porque ellos no tienen programa de screening, ¿vale? Dado la baja incidencia, no hay un programa dirigido para esto. Y van a haber alteraciones también en la piel o en la mama, pero sobre todo, y muy importante, van a estar como más cerca de la zona del pezón, ¿vale? Y esto, bueno, estas son las diferentes alteraciones que puede haber. ¿Y esto por qué? Pues porque las mamas femeninas y masculinas son diferentes, ¿vale? Entonces, todos los humanos tenemos mamas porque somos mamíferos, ¿vale? Y todos, el desarrollo de nuestra mama se hace cuando somos fetos y embriones y se queda parado en una fase muy inicial, ¿vale? Que es esta que vemos aquí en la embriogénesis. Entonces, en las mujeres, con el estímulo hormonal de la pubertad, la mama empieza a crecer y empieza a hacerse como más compleja y se van como desarrollando los conductos y las glándulas que luego en el embarazo aún aumentarán más y que cuando alguien dé la lactancia aún se proliferarán más, ¿vale?
Y estas son las diferencias, como yo creo que una imagen, ¿no?, vale más que 1000 palabras, pues ver cómo es la mama femenina, ¿no?, con sus glándulas, sus lóbulos y sus conductos que van a llevar la leche hacia el pezón, y cómo es la mama masculina, que es solo el pequeño tejido que hay detrás del pezón. Todo lo demás es grasa, ¿vale? Por eso las alteraciones del cáncer de mama masculino vienen asociadas a la zona donde está el pezón y la areola, ¿vale? Lo que nosotros llamamos el CAP, el complejo areola-pezón. Y bueno, ya sabéis, pero bueno, por si acaso, que hay muchos tipos de cáncer de mama, pero los más frecuentes son el carcinoma ductal infiltrante, que es lo mismo que el carcinoma infiltrante de tipo no especial, que es el que viene de los conductos, ¿vale? Y que aproximadamente es el 70% de los tumores de mama, y luego hay el carcinoma lobulillar, que es el que viene de las glándulas, de las células de las glándulas, donde se fabrica la leche, ¿vale? Que es en torno a un 15%. Y aparte de estos subtipos, como bien ha dicho la doctora Saura antes, en función de cómo es el receptor de estrógeno, de progesterona y el HER2, tenemos diferentes tipos de cáncer de mama, ¿vale? Esta imagen la he puesto igual ella, bueno, muy parecida, y en la siguiente la tendréis igual, o sea que no la comento, pero bueno, aquí ver, ¿no?, en la primera columna, pues los receptores hormonales son negativos, y cuando son positivos, cuando la tinción es lo marrón, ¿vale? Si es marrón es que las células expresan receptor hormonal de estrógeno o de progesterona, y el HER2 es lo que también nos ha comentado ella, que pueden haber diferentes grados de expresión, y en función de eso también decidimos el tratamiento que hay que hacer, ¿vale? Y esta sí que es la imagen que ya he puesto, ¿vale? Ya no entro más en detalle. Más o menos el 75% de los tumores son hormonales, 75-85%, ¿vale? Hay un 15% que van a ser HER2 positivos, y hay otro como 10-12% que van a ser triples negativos, es decir, que no van a tener expresión ni de receptor hormonal, ni de receptor de estrógeno, ni de progesterona, ni de HER2, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en los hombres? ¿Vale? Todo esto que estoy diciendo y los datos que estoy diciendo son cáncer de mama femenino. ¿Qué pasa en los hombres? Pues que, como veis aquí, es mucho menos frecuente tener un tumor lobulillar, porque ellos no tienen tanto desarrollo de las glándulas, ¿vale? Y es mucho más frecuente tener un tumor hormonal. El 99% de los tumores masculinos, ¿vale?, de los tumores que afectan a hombres, son receptor de estrógeno positivo, ¿vale? Y hay menos expresión de HER2. O sea, es más frecuente tener un tumor luminal y mucho menos ser HER2 positivo respecto a las mujeres, ¿vale? Y sí que tienen más expresión de receptor de andrógeno, ¿vale? Pero esto como tal no nos aplica para hacer ninguna diferencia con el tratamiento que le tenemos que decir que haga, ¿no?, que promocionar. Y dentro de estos tipos, ¿vale?, el más frecuente es este, ¿vale? El 90% van a ser tumores hormonales HER2 negativo. Y luego vamos a tener como un 9% que van a ser tumores hormonales con expresión de HER2, o sea, van a ser hormonales HER2 positivo, y menos de un 1% van a ser triples negativos, ¿vale? Es muy poco frecuente que los hombres tengan tumores triples negativos. O sea que ya estamos empezando a ver que hay diferencias, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de cáncer de mama en los hombres? Pues lo más importante es que tienen más que los hombres que tienen cáncer de mama masculino, hay que derivarlos a una unidad de consejo genético siempre, porque tienen más probabilidad de que tengan una mutación que les haya predispuesto a hacer este cáncer de mama, ¿vale? Las mutaciones más habituales son BRCA1 y BRCA2, como en las mujeres, pero ellos tienen más incidencia, ¿vale?, de estas mutaciones, y sobre todo más de BRCA2, con lo cual ya en los últimos años, que esto al principio no se hacía, cualquier hombre que se diagnostique de un cáncer de mama tiene que ser valorado en la unidad de consejo genético, y se le plantea hacer un estudio genético, que él puede decidir hacerlo o no, pero está recomendado hacerlo. Hay otras mutaciones que son menos frecuentes, ¿vale?, pero que también pueden predisponer, sobre todo CHEK2 y PALB2, son genes que están relacionados también con la misma vía que BRCA. Y luego hay que tener otros factores de riesgo, como que haya una historia familiar de cáncer de mama. Los hombres que tienen mucha grasa, ¿no?, que tienen ginecomastia, esto también aumenta el riesgo de tener un tumor de mama.
y situaciones en las cuales tengan niveles de estrógenos más altos, que suele ser en gente que tiene obesidad, porque contra más tejido graso, más estrógenos hay en el cuerpo, por eso insistimos también mucho en que hay que tener un buen índice de masa corporal, ¿no? Que no nos gusta que la gente tenga sobrepeso, y en los problemas de hígado, ¿vale? Porque esto deriva a que hayan más niveles de estrógeno. Y también la edad, o sea, también es más frecuente el cáncer de mama en los hombres más mayores. En sí se diagnostican con edad un poquito más mayor que las mujeres, que ahora lo veremos en la siguiente, en 2 o 3 tablas. El diagnóstico es el mismo, o sea, si se nota algo, hacemos una ecografía y una mamografía. El valor de la resonancia en el diagnóstico no se suele hacer porque son mamas pequeñas que se pueden ver bien con estas 2 pruebas, ¿vale? Y vamos a ir a biopsiar y vamos a estadiar y vamos a poner, ¿no? Que esto lo expliqué, también lo tenéis en en el primer taller hay una charla donde explicábamos esto con más detalle, pero nosotros utilizamos una clasificación que se llama TNM, que valoramos el tamaño del tumor, si hay afectación de ganglios y si hay enfermedad a distancia. Y con esto decimos qué estadio es y con esto hay una indicación de hacer un tratamiento u otro y la secuencia de cuál ponemos antes, ¿vale? Aquí tenéis una tabla resumen y abajo esto lo tendréis colgado, con lo cual si queréis mirar cosas extras hay una guía de pacientes que está aquí, que es de donde yo saqué esta tabla, que está muy bien para entender todo lo que son los conceptos generales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el diagnóstico en cáncer de mama masculino? Que como no suelen pensar que puedan tener un cáncer de mama, el diagnóstico se retrasa. O sea, suelen pensar que son otras cosas. Y cuando consultan, ha pasado más tiempo desde que realmente empezaron a notar algo hasta el momento que se hace el diagnóstico. Con lo cual, como veis aquí, suele ser que tengan tumores más grandes, ¿vale? O sea, la mediana, esto es una revisión que se hizo en Estados Unidos, la mediana del tamaño del tumor en el diagnóstico de las mujeres son 15 milímetros, 1,5 centímetros, en los hombres ya es 2, y también hay mucha más proporción de gente que tiene afectación de ganglios en el momento del diagnóstico que las mujeres. 1/3 en las mujeres, más del 40% en los hombres, ¿vale? Entonces, la causa, pues eso, porque algunos creen que no pueden tener un cáncer de mama, ni se lo imaginan, por así decirlo, y luego porque hay otros que se sienten incómodos de dónde consultar, porque ¿qué van al ginecólogo? Yo esto no le hemos hablado. Entonces, bueno, esto hay que concienciar a la población. Haremos las preguntas luego, ¿vale? Porque si no, hay que concienciar a la gente para que si nota un síntoma, un signo de alarma, consulte. Es mejor consultar y que luego no sea nada, que no decir, no será nada, y que cuando venga la situación sea más complicada, ¿vale? El tratamiento. Bueno, pues esta es la secuencia de la enfermedad localizada, ¿no? Lo que hemos dicho. A veces empezamos directamente por la cirugía, depende cómo hacemos la quimioterapia, si hay que hacerla antes de la cirugía o después, y luego vendría la radioterapia y el tratamiento hormonal. Esto también lo tenéis más detallado en la charla de la primera jornada, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que en los hombres se suelen hacer más mastectomías, ¿vale? Esto sí que está bien reflejado, porque se podrían hacer igualmente tumorectomías y luego hacer un tratamiento de radioterapia. En sí se ha visto en las pocas casos que esto está reportado que van igual de bien, igual que las mujeres, que de global lo que intentamos es la tumorectomía y luego la radioterapia, y esto se ha visto que hacer esta combinación es igual que hacer la mastectomía, ¿vale? Pero en los hombres, como tienen tan poca mama, la mayoría se suele elegir o ya se suele dar como de opción inicial hacer la mastectomía, ¿vale? Y luego a nivel de la cirugía depende de cómo esté el estadio ganglionar, es decir, si los ganglios se ven normales hay que hacer un ganglio centinela, como en el cáncer de mama femenino. Si ya el ganglio se ve alterado, pues habrá que hacer una linfadenectomía, ¿vale? En cuanto a la radioterapia, hacen menos radioterapia, porque como la mayoría hacen mastectomías, no nos quitamos toda la indicación de la radioterapia asociada a la tumorectomía. Pero en casos de tumores grandes que afecten a la piel o que tengan ganglios, sí que hay que hacer radioterapia complementaria aunque tengan hecho una mastectomía, ¿vale? Y luego la hormonoterapia es un poquito diferente, ¿vale? Los hombres también tienen estrógenos, igual que nosotras también tenemos testosterona. Lo que pasa es que nuestros niveles son diferentes,
¿vale? La síntesis de los estrógenos en los hombres se produce un poco en los testículos y sobre todo en la grasa subcutánea, ¿vale? Por eso está asociada la obesidad con el cáncer de mama masculino, ¿vale? En las mujeres, cuando aún menstruamos, casi siempre la mayor parte de los estrógenos vienen de los ovarios. Más adelante, cuando nos volvemos menopáusicas, viene de las glándulas suprarrenales y también del tejido subcutáneo, ¿vale? Entonces, se hicieron estudios y se vio que asociar tamoxifeno como tratamiento complementario adyuvante es un tratamiento efectivo. O sea que todos los hombres que se incluyeron en este estudio, ¿vale? La mitad, esto es un estudio muy antiguo, ¿eh? La mitad se les dio tamoxifeno y a la mitad no se les dio. Y se vio que la gente que no hacía tamoxifeno tenía más recidivas. Por tanto, el tamoxifeno estaba preveniendo recidivas y era el tratamiento de elección tratamiento hormonal o endocrino complementario de elección. Cuando se intentó ver si dar los inhibidores de la aromatasa, es decir, letrozol, anastrozol o exemestano, que es lo que utilizamos en las mujeres posmenopáusicas, pensando que las mujeres cuando estamos en la posmenopausia fabricamos en los mismos sitios que los hombres más o menos los estrógenos y pudiendo derivar que esto pudiera ir mejor, se vio que no. Que si a los hombres comparamos darles tamoxifeno versus darles inhibidores de la aromatasa, los que hacían tratamiento con inhibidor de la aromatasa iban peor. O sea que el tamoxifeno era mejor que el inhibidor de la aromatasa. ¿Y esto por qué es? Porque en los hombres el inhibidor de la aromatasa produce un loop, como una subida de otras dos hormonas del eje de las hormonas sexuales que aumentan los niveles de estradiol. En vez de bajarlos, no los baja tan bien como el tamoxifeno. La cosa para que tengáis claro es que el mecanismo de acción del tamoxifeno y de los inhibidores de la aromatasa es diferente. Entonces, esto es lo que hace la diferencia en estos casos. Y en los hombres, siempre que ponemos inhibidores de la aromatasa, tenemos que poner una inyección que bloquee este loop que se hace, ¿vale? Esta subida retrógrada que se hace. Y ahí sí que se ve que entonces es efectivo. Pero si hacemos las dos cosas, si hacemos los inhibidores de la aromatasa y hacemos los análogos, tienen más toxicidad derivada, como pasa en las mujeres jóvenes cuando les hacemos inhibidor de aromatasa y ponemos análogos porque queremos mantener la supresión de la función ovárica, ¿vale? Por tanto, concepto como claro es que el tamoxifeno es el tratamiento hormonal de elección en los hombres, ¿vale? Y lo hacemos 5 años como lo hacemos con las mujeres. La quimioterapia tiene la misma indicación que en el caso de cáncer de mama femenino. Y también tenemos datos de estas plataformas génicas que utilizamos después de una intervención cuando tenemos factores que nos van a decir como que parece que el tumor pueda necesitar un tratamiento de quimioterapia y otros factores que no, ¿no? En estas situaciones que tenemos como dudas del beneficio que puede dar la quimioterapia, hacemos plataformas génicas. Y en esta revisión de Estados Unidos ya se vio que la mayoría de los tumores de los hombres solían salir de un riesgo intermedio o alto respecto a las mujeres. O sea que sus tumores biológicamente por plataforma génica son un poquito más agresivos, tienen un poquito más de proliferación, todo y que sean hormonales, ¿vale? Y lo más habitual es o hacer esquemas basados en antraciclinas y taxanos o hacer docetaxel-ciclofosfamida, un TC, ¿vale? Entonces, como la mayoría de los tumores son hormonales, solo una diapo de lo que es la enfermedad diseminada. Y en este contexto, la primera línea estándar en las mujeres es hacer inhibidor de la aromatasa más inhibidores de ciclina y en los hombres es igual, pero ojo, siempre con el análogo, ¿vale? Aquí tenemos que poner análogo. Y tenemos poca información del beneficio que puedan tener los pacientes en este contexto porque los estudios pivotales casi no incluyeron hombres. Y luego, con esta como empoderamiento que se ha intentado que los hombres fueran incluidos en los estudios clínicos de mujeres, bueno, en los estudios diseñados para cáncer de mama femenino, se ha visto, pero mirar, de 1.242 personas incluidas, 15 eran hombres, o de 3.246 personas, 39 eran hombres, y se vio que iban igual de bien que las mujeres, o sea, que se beneficiaban igual, ¿vale? Por tanto, es un tratamiento efectivo, pero la información que tenemos es muy pequeñita, ¿vale? Los ADCs
también, y los otros tipos de quimioterapia en contexto de enfermedad avanzada, utilizamos lo mismo. O sea, no utilizamos una u otra diferente si es un hombre o es una mujer, ¿vale? Y de los nuevos fármacos, los fármacos que están en desarrollo, pues hay muy poca información disponible. Estos son algunos de los fármacos que ha hablado la doctora Saura antes. Fijaros, ¿vale? En el Emerald, que era el del Acestran, no se incluyó ningún hombre. En el de Capivasertib, 2 hombres, ¿vale? El estudio que hay más es el Monarqué, que es un estudio de abemaciclib en adyuvancia, y se incluyeron 36. 21 en el brazo experimental, o sea que hicieron abemaciclib, y 15 en el brazo control, que solo hizo el tratamiento hormonal. Y estos son datos a nivel mundial, ¿vale? Son estudios multicéntricos. Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Asia. O sea, no estamos hablando de aquí, ¿eh? Es a nivel mundial. Claro, es poco frecuente, pero además hay zonas aún es más difícil que se puedan incluir y además, bueno, pues no se había potenciado y ahora ya sí que se incluye siempre, ¿no? La posibilidad de que sea un hombre. Esta es una diapo como resumen de las guías americanas en los cuales intentaba dar como los puntos a destacar de mejorar en los próximos años. Entonces, que intentemos utilizar, ¿no?, la cirugía primaria y valorar la cirugía conservadora y luego dar la radioterapia, que no hay ningún problema. Bueno, hay que dar las dos opciones y que la persona decida si quiere hacer una cosa u otra, pero que no porque sea un hombre, seguro que se tenga que hacer una mastectomía, ¿vale? El uso de plataformas génicas está como confirmado de que nos da ayuda para decidir cuál es la mejor adyuvancia a poder hacer, ¿vale? Que intentemos, ¿no?, que no excluyamos de poder incluir pacientes en los estudios clínicos para también tener más manejo de las toxicidades probablemente relacionadas con estos fármacos. No sabemos si los hombres lo van a tolerar igual o no, ¿vale? Y también los efectos adversos que ellos tienen por ejemplo, en relación con el tamoxifeno, ¿vale? Y solo os paso 3 diapos, pero no lo voy a explicar. Sí que desde HeyCam, que es un grupo colaborativo nacional, ¿vale? Sí que en los últimos como 6 años se ha intentado hacer una recogida retrospectiva de los pacientes de hombres diagnosticados de cáncer de mama y se ha presentado en varios congresos en forma de póster toda la información derivada para tener información nacional sobre el cáncer de mama masculino, ¿vale? Este póster se presentó en San Antonio, en el Congreso Americano de Mama del año pasado, o sea, no este diciembre, sino diciembre del 2023, y luego en el Mundial de Oncología en junio y en el Europeo de Oncología, ¿vale? Se han presentado más cosas derivadas de este registro y con esto vamos a tener mucha más información disponible en los próximos años, ¿vale? Y por último, para mensajes a destacar, pues eso, que la frecuencia es mucho más baja, 1 de cada 1000, ¿vale? Que los signos o síntomas de alarma son muy parecidos a las mujeres, pero suelen ser más alrededor del pezón, ¿vale? Que es importante que consulten pronto, ¿no? Que no retrasen el diagnóstico, que el subtipo más frecuente, como hemos visto, será el receptor hormonal positivo HER2 negativo, 90% de los casos, ¿vale? Que la cirugía más habitual es la mastectomía respecto a la tumorectomía y que por eso es menos frecuente que necesiten hacer radioterapia y que la hormonoterapia de elección es el tamoxifeno y si tenemos que dar inhibidores de la aromatasa porque no toleran el tamoxifeno o porque estamos hablando de enfermedad avanzada, siempre debemos asociar análogos del LH-RH. Y que por último la información derivada de las nuevas terapias pues aún es menor en el caso de cáncer de mama masculino porque hay muy poca evidencia, porque hay muy pocos pacientes, incluidos hombres, en estos estudios, ¿vale? Os dejo aquí que esto es muy parecido a lo que dejé. Estos son webs que a mi criterio considero que están muy bien y que son fiables y que hablan muchas cosas. Y las últimas 3 son más dirigidas a cáncer de mama masculino, ¿vale? Hay un tutorial sobre una clase de cáncer de mama masculino que se puede ver de forma gratuita que hizo el grupo colaborativo Solti hace un par de años y está muy bien. Luego hay esta web de CancerGov, que esto sabéis que es el Servicio de Sanidad de los Estados Unidos, pero que se puede traducir la web al castellano, con lo cual está la información en inglés y en castellano. Y luego os dejo también la dirección de INVI, que INVI es el primer
la primera asociación de cáncer de mama en hombres, ¿vale? Que es española. Y bueno, because men get it too. Y esto es todo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, haremos 3 minutitos de preguntas rápidas y así ya podemos pasar al taller y no retrasamos tanto los talleres, ¿vale? Y si no hay preguntas ahora y alguien me quiere preguntar más adelante, me preguntáis más adelante, ¿eh?